¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar con el desarrollo de la sesión número 3 de este curso de elaboración de expedientes técnicos en forestación y reforestación. En esta oportunidad, la sesión tercera, lo que nos corresponde es hablar en específico ya sobre el contenido de los expedientes técnicos, teniendo en cuenta que deben de estar alineados a normativas vigentes emitidas por el órgano rector que es INVIERTE-P. El temario entonces va a comprender, analizar y revisar cuáles son los estudios básicos y específicos que se requiere para este tipo de documentos y luego el contenido específico ya que tenga el expediente técnico. Entonces, eh, el que vemos acá es el contenido general de un expediente técnico acomodado a las normativas vigentes relacionadas al contenido de expedientes técnicos que han sido emitidas por INVIERTE-P. Si ustedes se dan cuenta, este es el esquema general de expedientes técnicos que nosotros conocemos, con la única salvedad que este es- esta parte que es el estudio básico está invertido con estos que son perdón, con esto que es la memoria descriptiva, ¿no? En lugar de ese orden que están viendo ahí, el orden convencional que nosotros conocemos es primero la memoria descriptiva y luego los estudios básicos. Para Invierte P es en este orden. Ahora, la razón por la cual es en ese orden es debido a que cuando a nosotros nos solicitan o nos convocan para elaborar cualquier tipo de expediente técnico, nosotros siempre tenemos una idea de cuáles son las partidas principales que van a considerarse dentro del expediente, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen para elaborar un expediente técnico de un proyecto de saneamiento rural, inmediatamente sabemos que debe de existir una partida relacionada al movimiento de tierras, otra partida relacionada a la adquisición, colocación de las tuberías, ¿no? Tanto de la red, tanto de conducción, de aducción, etcétera. Otra partida relacionada a la construcción del reservorio. Otra partida relacionada a las instalaciones domiciliarias. Si nos piden elaborar un expediente técnico de un proyecto de infraestructura hidráulica, digamos una bocatoma, sabemos que va a haber una partida orientada a la bocatoma propiamente dicha, para movimiento de tierras, incluso para elementos de protección como son los muros y otros más. Pero no están dimensionadas, no tenemos idea de la dimensión de esas partidas, en principio del metrado. Segundo, no tenemos idea de las características, resistencia del concreto, dimensiones, etcétera. Tercero, tampoco tenemos una idea de algunos elementos complementarios que garanticen que las estructuras principales o las partidas principales puedan funcionar. ¿De dónde obtenemos nosotros toda esa información? De los estudios básicos y de especialidad. Por eso es que InvierteP los ubica antes, ¿no?, de la memoria descriptiva, porque se entiende que con esos estudios básicos y especialidades se puede determinar de manera más precisa las características de las partidas que vamos a empezar a describir en la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, etc. Es por eso el orden. Le han tratado de dar un orden lógico al proceso, no solamente de elaboración del expediente técnico, sino también de presentación del mismo. En ese contexto, este es el contenido básico que InvierteP considera que deben de tener los expedientes técnicos. Lo ha dividido en cuatro grupos de documentos. Hay que recordar que un expediente técnico es un conjunto de documentos que tienen dos características principales.
La primera es una característica técnica y la segunda es una característica económica. Si además de ello, el expediente técnico está vinculado a la inversión pública, va a tener un tercer aspecto que va a ser la característica normativa, va a ser un apéndice de una ley. Ahora, como quiera que sea, en el marco de los proyectos de forestación y de reforestación, si es a través de la inversión pública o de la inversión privada, el, el expediente técnico va a tener necesariamente que considerar el contenido que vamos a ver en esta sesión. ¿Por qué? Porque el expediente técnico va a permitir que se gestione patrimonio del Estado. ¿Qué patrimonio? Los recursos forestales, ¿no? Se va a incidir directa o indirectamente sobre los recursos forestales. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta un conjunto de alineamientos para que el Estado tenga claro que su patrimonio, en este caso los recursos forestales, no se vayan a ver afectados negativamente. O en todo caso, que todas las afectaciones que pudiesen generarse están totalmente contempladas y se han realizado los ajustes necesarios para reducir esos potenciales impactos. Entonces, quieran o no quieran, inversión pública, privada, de la cooperación técnica internacional, etcétera, van a tener que alinearse con el contenido que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar están los estudios. Acá en esta parte del expediente técnico es donde se van a considerar todos los estudios que sean necesarios para que se pueda dimensionar apropiadamente cada una de las partidas del expediente técnico. Van a existir un conjunto de estudios que son, digamos, básicos, es decir, todos los expedientes técnicos, sin excepción, ¿ya? Van a tener que generarlos. Se denominan estudios básicos. Y luego van a haber unos estudios que van a ser propios, van a ser específicos de distintos tipos de proyectos. Hay un conjunto de estudios que son característicos específicos necesarios para proyectos de infraestructura hidráulica, pero que no son necesarios para proyectos, por ejemplo, productivos. El estudio geológico, por ejemplo, ¿no? Va a ser necesario para proyectos de infraestructura hidráulica, sobre todo si son represas, bocatomas, pero no va a ser necesario para un proyecto de, para un proyecto productivo. Y así vamos a ir encontrando que existen algunos estudios que son obligatorios, que son necesarios para todos los tipos de proyectos y otros que no. Los estudios que son necesarios, son obligatorios para todos los tipos de proyectos, es el estudio de gestión de riesgos ante desastres, este de acá, el plan de monitoreo arqueológico, este de acá, el riesgo de la gestión de riesgos en ejecución de obra, este de acá, el estudio de impacto ambiental. De este grupo de estudios, los que van a ser obligatorios, van a ser esos que hemos considerado en esta oportunidad. Además de eso, ya dependiendo del tipo de proyecto, como les mencionaba, hay otro conjunto de estudios que son recomendables o que son específicos porque van a dar información técnica especializada que va a responder a las características propias del proyecto. Para el caso de proyectos de forestación y reforestación, se va a requerir el estudio de topografía, el estudio de suelos, eventualmente el estudio geológico, el estudio hidrológico. ¿Por qué? Porque todos estos van a generar información que sea necesaria para el proyecto, ¿no? El estudio de suelos va a permitir
determinar si el suelo sobre el cual se plantea instalar la plantación forestal o la reforestación es apto para ese tipo de actividad. El estudio hidrológico nos va a determinar los volúmenes de precipitación que se va a encontrar en esa zona y si estos van a estar de acuerdo a las necesidades hídricas de la plantación. Si no son si no, el volumen hídrico de la precipitación no va a ser el necesario, el suficiente para la plantación, se tendrán que generar estructuras de almacenamiento o de retención de agua, ¿no? En proyectos de forestación, reforestación, estas estructuras generalmente son las zanjas de infiltración. Entonces, este primer grupo de estudios de documentos, los estudios, van a ser aquellos que van a ir alcanzando información, ¿ya? Para el correcto dimensionamiento de las partidas del proyecto. Luego tenemos el segundo grupo de documentos, que es documentos generales, donde ya se empieza a describir de forma más específica lo concerniente a la plantación, al proyecto. Es acá donde va a aparecer la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas y además va a aparecer otro instrumento, otro estudio obligatorio, que es el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. De ahí viene el siguiente grupo de documentos que es de ingeniería, que también ya es específico para el proyecto. Acá tenemos todo el diseño de ingeniería de cada una de las partidas, es decir, cómo se va a llevar adelante cada partida, en qué consiste, cómo se hace y demás aspectos. Y finalmente vamos a tocar el cuarto punto, que va a ser presupuestos y cronogramas. Como ya hemos definido en el tercer grupo de documentos, el detalle de cada una de las partidas, qué se requiere, etcétera. En este punto ya le vamos a dar plazos y costos, ¿no? Que se tienen que cumplir. Es en este grupo de documentos que vamos a encontrar el presupuesto de obra del proyecto, el presupuesto desagregado, el análisis de gastos generales, el análisis de costos unitarios, la planilla de metrados, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿no? Vamos a tener los anexos, y los otros documentos que van a dar sustento a todo lo que se está proponiendo, a todo lo que se está planteando dentro del proyecto. Acá es preciso mencionar que si el proyecto está vinculado a la inversión pública, el expediente técnico va a tener además una connotación de apéndice normativo. Es decir, nosotros vamos a tener que ejecutar el expediente técnico tal como está descrito en estas partes, en la memoria descriptiva, en la ingeniería, considerando los plazos y los costos que se han planteado. Si nosotros, dentro de la inversión pública, nos excedemos o no cumplimos algunos de estos acápites, simplemente estamos desacatando la ley, ¿no? Porque ya cuando hablamos de expedientes técnicos en inversión pública, este expediente técnico va a decirle al Estado cómo se va a gastar el dinero, en qué momento, en qué tiempo se va a rendir cuentas, etcétera. Y como es una ley, ustedes saben que la ley se cumple al pie de la letra.
Si nosotros no cumplimos alguna de las características, ¿no? Simplemente estamos incumpliendo la ley. Por lo tanto, el incumplimiento de la ley significa la comisión de un delito. Por eso es que cuando se ejecuta un proyecto y no se siguen los procedimientos adecuados o sin la justificación correcta, se ha generado una serie de cambios en el expediente técnico, ¿no? Están invitándonos a asistir y poder hacer los descargos correspondientes, alcanzar justificaciones, etcétera, ¿no? Porque ya se ha cometido o se ha infraccionado la ley y lo que queda es determinar grados de responsabilidad nada más. Vamos a ver ahora en qué consisten estos estudios básicos, específicos y los demás aspectos del expediente técnico. Primero tenemos el estudio de riesgos a desastres y cambio climático. Este es un documento especializado que va a ser elaborado por una persona que está adscrita al CENEPRED y que por lo tanto tiene el conocimiento apropiado para elaborarlo. Es un documento que nos va a alcanzar información sobre la vulnerabilidad de la zona de influencia del proyecto, además de la zona de estudio, para que en función a ella nosotros hayamos planificado algunas medidas de protección, algunas medidas de mitigación y demás. Esa va a ser la principal orientación de estos estudios. De ahí vamos a tener el estudio de gestión de riesgos en la ejecución de proyectos. Este es un documento que va a ser generado a través de la guía PMBOK de SEACE, que ya tiene su formato y lo que se va a establecer a través de este documento es la verificación de que toda la propuesta, es decir, todo el expediente técnico, no incurra en ninguno de los riesgos que pueden derivarse del proceso de ejecución. No hayan riesgos de construcción, no hayan riesgos de errores o deficiencias del diseño, riesgos de expropiación, etcétera, ¿no? Se va a haber hecho las verificaciones del caso que permitan establecer si efectivamente se van a presentar algunos de estos riesgos. Este documento, al ser presentado, da a entender que se ha hecho una revisión minuciosa, exhaustiva del expediente técnico y que después, recién de superado esa revisión, ¿no? Se está considerando que el expediente no va a correr ningún riesgo en su ejecución, al menos no un riesgo de origen endógeno, ¿no? Porque nos hemos equivocado, porque acá era 5 y pusimos -5, cosas de esas. De ahí tenemos el estudio de impacto ambiental. Este también es un estudio específico, su característica es que nos va a establecer cuáles son las, eh, las interacciones que se van a dar entre lo, las partidas que se van a ejecutar del proyecto y los factores ambientales que rodean al proyecto, que nosotros lo vamos a entender como los impactos ambientales. Entonces, a raíz de este estudio es que se va a determinar si vamos a tener más o menos impactos ambientales. Para el caso de la inversión peruana, se ha establecido que la herramienta mínimamente aceptada para el desarrollo de estos estudios de impacto ambiental
va a ser la matriz de Leopold. Es una matriz bastante sencilla de conducir. Nos va a permitir disponer de las actividades o partidas del proyecto y también de los factores ambientales. Y dependiendo de la valoración que se haga de cada uno de estos, se irá asignando valores. Luego, a través de procesos de multiplicación y sumas, se van a ir determinando la apertura de las mismas. El otro estudio importante va a ser el de sostenibilidad. En este estudio, ustedes van a describir cuál va a ser la propuesta de, que nos permita continuar con la prestación del servicio por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Generalmente ese periodo prolongado de tiempo está sobre las centavos. De ahí tenemos el plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos. Es distinto el CIRA, ¿no? Que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y la implementación del plan de monitoreo de restos. ¿Por qué? Porque básicamente el CIRA considera e informa respecto a si previo a la ocupación de un predio, un terreno, etcétera, se había identificado la presencia de plagas u otros elementos. Entonces, cuando nosotros elaboramos el expediente técnico, acompañamos a este expediente del CIRA, ¿no? Que es un documento de inexistencia de restos arqueológicos antes del inicio de obra. ¿Qué quiere decir? Que al momento de inicio de la obra, en el desarrollo de las actividades o partidas, eventualmente se pudo haber sufrido algún tipo de daño que afecte las. Entonces ahí acudirá también el saneamiento. Este documento va a ser elaborado por un especialista. Generalmente ese especialista es un profesional de las áreas sociales para poder determinar, perdón, de las áreas sociales para poder determinar estas características específicas. De ahí tenemos un estudio específico que es el estudio agroecológico. A través de este estudio nosotros vamos a poder determinar si el suelo que está ubicado, donde está ubicado o donde se pretende ubicar la infraestructura, reúne las condiciones mínimas, ¿no? En caso de que haya una situación particular de exceso de carga o otro parecido, no se procederá de acuerdo a los lineamientos de. A través de este estudio, lo que vamos a generar es información sobre la distribución de los perfiles en el horizonte del suelo. Luego tenemos el estudio hidrológico, que es un estudio especializado también, que consiste en el análisis de una data histórica de precipitaciones de 30 años y que se tienen que ir alineando. En cuanto al estudio hidrológico, este es un estudio que nos va a alcanzar dos tipos de información. La primera va a ser el volumen de agua que va a discurrir superficialmente y la segunda va a ser el volumen de agua que se va a requerir para proveerle de nutrientes. Bien, ahora vamos a hablar algo sobre el formato 8. El formato 8, que es este de acá, tiene una sección dedicada exclusivamente a la información condensada, ¿no? Del proceso de elaboración del expediente técnico.
Vamos a ver ahora la elaboración del expediente técnico en proyectos de forestación y reforestación. En primer lugar, vamos a encontrar los datos generales, ¿no? En este punto, nosotros vamos a considerar los datos generales de la entidad, ¿no? Así como también del DIS. La información que deben consignar acá tiene que ser una información que nos dé una lectura fácil y rápida de la empresa, de la organización, etc. Luego de eso viene el resumen ejecutivo. Como sabemos, el resumen ejecutivo va a ser un extracto del todo el contenido del bimestre y que va a tener un plazo de inicio y un plazo de culminación. También se debe de consignar información sobre otros potenciales. En este resumen, nosotros tenemos que considerar información relacionada al nombre del proyecto, la ubicación donde va a estar ubicado, eh, la población beneficiaria y las características más resaltantes de la misma, el monto de inversión total, los objetivos y metas, los componentes y actividades y demás. Entonces, si tienen la capacidad de una buena redacción, simplemente lo describen en forma redactada. De lo contrario, lo pueden describir en forma multitudinal. De ahí viene la memoria descriptiva, que básicamente eh, va a ser la exposición detallada de la solución que se ha encontrado al problema que se había identificado desde la fase de preinversión. En este punto también se va a incorporar información suficiente que contextualice, ¿no?, la solución que se está implementando. Esto hemos visto. Entonces vamos a encontrar el acápite de antecedentes. En este punto tienen que colocar información relacionada a la identificación y diagnóstico de las unidades productoras y también en este punto deben de considerar toda la información que se ha podido considerar para este fin. Entonces, de ahí tenemos la localización. Acá ya, como todos entendemos, vamos a colocar información sobre la ubicación geográfica, ¿no? El norte magnético, todo ello. Pero además también vamos a considerar la descripción de otros compañeros o de otros compañeros. Entonces, en este acápite de localización vamos a describir las compañeras y los dulces que tenía escondido. Además de ello, también tenemos que alcanzar información sobre nuestra ubicación. Eventualmente, si la entidad le solicita, eh, se puede considerar la ubicación hidrográfica del proyecto, es decir, en qué cuenca, subcuenca, microcuenca está ubicado el proyecto.
En ambos casos, si se considera, se tiene que incorporar información sobre la distancia y tiempo de viaje partiendo desde la ciudad de Lima. De ahí viene objetivos finales. Si, a ver, acá lo que van a hacer es describir con detalle el objetivo que se había planteado en la fase de preinversión, considerando aspectos como son, eh, acá aparece el tratamiento, la tasa de multiplicación, etcétera. En función a ello se va a ir describiendo. Ahora, si eventualmente en el proceso de desarrollo de estas actividades se hubiese identificado un objetivo general y unos específicos, estos tendrán que ser trasladados al nivel de medio de componente para poder ser alcanzados a los pares. De ahí tenemos la problemática a resolver. Acá vamos a describir la problemática que que se va a buscar resolver en función a aquella problemática que se ha identificado en la fase de preinversión. La recomendación es es que revisen esa problemática identificada en la preinversión para que acá la puedan describir a detalle si es necesario, vayan a actualizar parcialmente algunos datos. Y de ahí recién ya viene todo lo relacionado al planteamiento del problema propiamente dicho. Luego tenemos la solución propuesta. Como ya hemos descrito el problema, ¿no? Ya, por decirlo de una forma, se tiene la atención y lo que corresponde es la realización de este evento. En este 3.6 se va a colocar información relacionada a las metas del proyecto. Con la finalidad de que el proyecto quede más sólido, siempre voy a recomendar que empleen parantes de madera para los plásticos. Pueden colocar ustedes avances parciales de la ejecución del objetivo, ¿no? Es decir, pueden poner, por ejemplo, que al año uno va a ser 100, 90%, al año 2 75 y así, pero pueden ustedes escribirlo en forma invertida. De ahí van a considerar también ustedes algunos indicadores. Pueden ser propios, es decir, ustedes mismos los plantean o pueden ser de otro origen. El proceso de multiplicación de la plaga va a ser el siguiente. En el punto donde se ha realizado la siembra o el repique, se puede dejar eventualmente un área descubierta que va a ser invadida por alguno de los patógenos prevalentes del territorio y va a empezar a atacar el resto de cultivo. De ahí viene ya la descripción del proyecto. En este punto vamos a describir a detalle cada una de las partidas que corresponden al proyecto. Acá van a incorporar información detallada en cuanto a los componentes, actividades, secciones, cortes y demás, para verificar que no haya habido duplicidad. Eh, para ello debes de tener en cuenta estos aspectos. Primero, eh, es que tienen que considerar ustedes acá el número de eventos de capacitación que se va a implementar, la cantidad de personal
que se va a tomar para la atención de la asistencia técnica. Eh, Luego está el número y lugar de pasantías. También vamos a encontrar el número de profesionales o promotores que se van a incorporar en la propuesta. Como les mencionaba, también pueden colocar ustedes información de indicadores parciales. Al año 5, que sería el horizonte de vida del proyecto, se va a tener 20. Al año 10, entonces se correspondería a 10 y así sucesivamente. De ahí van a describir el producto innovado. El producto innovado viene a ser el nuevo protocolo de prestación del servicio del bien. Se tiene que tener en cuenta que este esté asegurado, que no vaya a caer en manos sospechosas. Acá también, si desean, pueden ir colocando información temporal. Y tenemos los costos y duración del proyecto. Vamos a empezar, ¿no?, con el proyecto en términos generales. En este esquema de presentación del presupuesto, vamos a alcanzar el presupuesto que ya está definido como que no va a afectar a la población ni el medio ambiente, pero si lo ejecutamos de una forma E. Entonces, como resultado de la sumatoria de todas estas partidas, nos va a generar un subtotal, que en este caso va a ser de aproximadamente una meta de 1900 plantones o 1900 hectáreas, ¿no? Es decir, se va a tener que producir una cantidad de años en el orden de la materia que está acordando. También en este esquema, ¿no?, aunque parezca muy complejo, muy chiquita la letra, te recomienda que ustedes puedan acercarse con documentos para la emisión correspondiente. De ahí vamos a determinar cuál es la duración del proyecto. Luego tenemos el costo y duración del proyecto. Acá vamos a considerar información resumida sobre cuánto cuesta y cómo se desmonta. Acá ya entra a tallar información más específica en el expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, eh, si los dos son papás, ¿por qué uno solo se encarga? ¿Por qué solo una persona nada más asume? ¿O qué pasa si voy a requerir nuevamente inversión en el año 5, en el año 6, etcétera? Hay que tener en cuenta que la mayoría de proyectos en el marco de la inversión pública tienen una relación tope que llega hasta los 5 años. Sin embargo, los proyectos de saneamiento van a tener un tope que va por encima de los 35. Entonces, el proyecto de forestación y reforestación necesariamente va a tener que recordar, tener que considerar una espera paciente hasta que la situación de los fósforos se pueda ver afectada. Entonces, con esa información ya generamos nuestros presupuestos totales y de ubicación plus. Como ven, en este esquema está considerado los costos del proyecto, ¿no?, y también los gastos de operación, gastos de mantenimiento y demás. Esos también hay que incorporarlos.
su unidad de medida también los presupuestos. Los presupuestos vamos a colocar todavía al final del expediente técnico. ¿Ya? Esta es la duración del proyecto. Recuerden que va a existir un periodo de tiempo de ejecución y luego existe otro periodo de tiempo de uso general. Entonces, en este punto vamos a indicar cuáles son los beneficios del proyecto. Generalmente este tipo de proyectos tienen beneficios intangibles relacionados a la mejora de las condiciones medioambientales, también están relacionados a la mejora de la cubierta vegetal, a la mejora para el desarrollo e implementación de otras especies que a nuestras presentes generaban motivo. En este punto también ustedes pueden describir las características socioeconómicas de la población. De ahí pasamos al monitoreo y evaluación. En esta fase vamos a poner a consideración del candidato un conjunto de ejercicios proveniente de documentos autorizados. La idea de este punto es que acá se vaya colectando y de acá se pueda distribuir a diferentes estados. Luego tenemos el monitoreo y evaluación. Van a ser sin preposiciones en las cuales no voy a poder alterar. Vamos a encontrar entonces nosotros en este punto las denominadas indicadores de impacto, que básicamente son indicadores que miden el impacto del proyecto en el incremento. Vamos a tener incrementos para uso de proyección este, social. Y así será como pues, de cada uno de los objetivos trata siempre de obtener la menor cantidad posible, ¿no? El último uno que es pues el. De ahí viene el acápite relacionado al monitoreo y evaluación. Acá van a indicar ustedes en qué periodos de tiempo en la fase de ejecución se van a personar las autoridades para hacer la verificación, evaluación de toda la infraestructura. De ahí están los indicadores de producto, que son productos que han sido derramados intencionalmente, se supone, por parte de su productor. De ahí viene ingeniería de proyecto. Acá vamos a encontrar la ingeniería de presupuesto. Acá está la descripción de las especificaciones técnicas de cada componente. Cada uno de ellos tenemos que describirlo en función a las especificaciones. Ahí tenemos que indicar la cantidad de materiales, el procedimiento de implementación de la partida. Si es infraestructura, se llama procedimiento constructivo, ¿no? Los metrados, el precio unitario y el precio analítico. Acá es preciso indicar que a mayor precisión que se contempla, se va a tener siempre resultados más óptimos, más precisos también. La especificación técnica tiene que ser generada para cada una de las partidas. Si eventualmente una se repite pero está alejada, se menciona a la primera vez que apareció. Eh, entonces, en estas especificaciones técnicas, lo que van a hacer es redactar en inglés, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento perdón, revisar la bibliografía y poder especificar
cuál es el procedimiento para la ejecución de cada una de las partidas que conforman el expediente técnico. ¿Ya? En qué consiste, cuáles son los recursos, los materiales, cómo es que se aprueba el metrado que se ha desarrollado, qué criterios debe de cumplir ese metrado para que pueda ser aprobado. Luego están los metrados. El metrado viene a ser la cuantificación unitaria de una partida. En otras palabras, es la cantidad de unidades de una partida que está dentro de un expediente técnico. Y esta se va a determinar en función de sus costos unitarios, es decir, de los costos. De ahí tenemos dentro del análisis de costos unitarios eh, la consigna al precio de cada unidad o bien de servicio para hacer unas evaluaciones. Entonces, una vez que se ha revisado los materiales, se procede a revisar el presupuesto analítico de metas, ¿no? ¿Cuál es el monto que se está considerando para cada periodo individualizado y luego este, almacenado? Acá se va a considerar únicamente el presupuesto total del proyecto, solo los costos directos del proyecto. ¿Ah? No va a estar, va a estar desagregado por partidas. Luego tenemos el cronograma de ejecución. Acá nosotros vamos a incorporar un gráfico donde se aprecia el cronograma de ejecución de esta propuesta. De ahí tenemos el cronograma de desembolsos, es decir, la periodificación de qué monto de dinero se mete y en qué plazo se tiene que cumplir. Esto va a ser de cada mes del año, agrupándolo en periodos trimestrales, ¿no? Por ejemplo, enero, febrero, marzo es el trimestre uno y así sucesivamente. Vinculado a esto, vamos a encontrar el cronograma de requerimiento de materiales, de mano de obra, de personal, para poder conducir adelante las diferentes actividades que correspondan. Acá es preciso indicar que cada uno de estos cronogramas debe de estar estrechamente relacionado al cronograma de ejecución de obra, más todas las adecuaciones que se puedan haber generado. Pero ojo, son ecuaciones, perdón, es información que tiene que ser concordante con la información que se ha consignado al momento de establecer el presupuesto del proyecto y las metas, ¿no? Acá en el requerimiento de materiales uno puede estar solicitando un presupuesto de 100.000 y no hay una partida asociada a la misma. Tiene que existir siempre una partida asociada. Y de ahí, para terminar, tenemos los anexos, ¿no? En este grupo de documentos vamos a incorporar todos los otros documentos, archivos, etcétera, que consideremos que nos ayuda a defender o a afrontar de mejor forma las adversidades. Acá tienen que recordar ustedes que la información que van a consignar tiene que estar emitida en su totalidad a nombre y favor de la organización. Entonces, nosotros podemos requerir licencias de funcionamiento de agua si es que el proyecto está vinculado a riego. Podemos adquirir declaraciones juradas, actas, etcétera, que den testimonio, que den, digamos, el sosiego
de que el proyecto no se haya visto afectado. Si hay, si hay construcción, ¿no? Tiene que existir el modelo o el expediente técnico de obra, ¿no? En ese expediente técnico de obra se tiene que consignar la contratación de un residente y un supervisor, ¿no? Mientras se ejecute la obra. Eh, Además de de estos anexos, también van a considerar siempre ustedes colocar los términos de referencia de algunos participantes del proyecto, ¿no? Supervisores, entre otros más. Entonces, en esta parte de anexos tenemos que alcanzar toda la información que nos permite establecer que todo lo que se publica dentro de la instalación, todo lo que se hace, está adecuado a un marco normativo. ¿Ya? También pueden colocar acá como parte de los anexos los términos de referencia de algunos profesionales que se van a considerar para la ejecución del proyecto, ¿no? Especialistas, consultores y demás. También se puede tener en cuenta información relacionada a algunos activos estratégicos que se van a adquirir, equipos muy especializados u otros similares. Si la entidad lo considera importante y necesario, también tendrán que asignar acá los formatos de los informes periódicos, de los informes que van a ir presentando los diferentes actores de la ejecución, ¿no? Llámese residentes, supervisores, etc. Y por último, va a incorporar todos los planos que correspondan, ¿no? Ya saben, mientras más compleja la infraestructura, mayor cantidad de planos que se tendrá que generar. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Si no hay consultas adicionales, entonces sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso.